Ok, a ver si. Bien, bueno, iniciamos una nueva temporada, un nuevo año, deseando lo mejor para todos, que el Señor siempre esté en la casa de todos los hogares, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. La reflexión de hoy sobre una situación, sobre una manera de vivir es importante. Si bien los modelos familiares son muy distintos en Oriente, los modelos familiares han ido evolucionando a lo largo de la historia. La Biblia, una de sus mayores grandezas es que nos cuenta la realidad, no nos esconde las situaciones para, digamos, adelantarnos a la idea de un Dios perfecto. Quiero decir que muchas de los modelos familiares que encontramos en el Antiguo Testamento no son el ideal de Dios, pero por circunstancias, por situaciones, por momentos, por culturas, son modelos que van evolucionando y son modelos que tienen sus propias culturas. Disculpadme un momento, es que parece ser que no le funciona. Reanudamos. Decíamos, los modelos familiares evolucionan siempre, van a estar acordes a lo que la voluntad de Dios exactamente desearía, ¿vale? Vamos a nuestro texto, meditemos en él. Nuestro texto de partida. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus sufrimientos, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Cuando nosotros vemos este tipo de pasajes, este tipo de textos, inmediatamente debemos comprender que las viudas y este momento, esta situación familiar, no es igual hoy que entonces, ¿vale? Se adquieren derechos sociales a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. Por eso es importante comprender el contexto. En la historia de Ruth y de Noemí, vemos que es una historia que conocéis muy bien, es una historia de amor, de lealtad, de redención, de superación. Y ahí se destacan, evidentemente, la familia, la fe y la determinación ante una adversidad. Y esto es un gran valor que, por supuesto, no cambiaría, pero en un entorno en el que no es idílico, no es modélico. El único ideal fue en Génesis, antes de la caída. Después ya tenemos este grave problema de la caída y de la distorsión en toda la voluntad de Dios. Pero aún así sí que rescatamos elementos fundamentales de esta situación. Primero, ¿qué época vivimos? Es una época en la que hay una gran inestabilidad, en esta época de los jueces. Caos, desorden. Y Ruth y Noemí es una historia precisamente que nos habla de poder llegar a objetivos y llegar a éxitos a pesar de vivir tiempos difíciles. No solo a nivel familiar, particular, personal, sino a nivel del contexto, porque hay una gran inestabilidad en esta época. Hoy lo vivimos en distintas formas, en distintos países, en distintas políticas, pero en esta época sí que se queda como muy marcada esta situación. Y es en esta época, por eso importa mucho lo que ocurre en la historia de Ruth y de Noemí, porque es una familia, es una comunidad que, aunque no es ideal, no es la ideal, no es lo ideal, es una manera de protegerse, ¿sí? Los pilares en la cultura hebrea tienen que ver con, con eh, los valores que aparecen ya aquí en Ruth y en Noemí. Decisiones colectivas, bienestar familiar primario, la relación de lealtad entre Ruth y Noemí, esencial para su redención. ¿Cuáles son las costumbres sobre la viudez
y la continuidad del linaje. Eran muy importantes entonces. Las viudas eran muy vulnerables, no tenían ningún derecho. Lo perdían todo, se convertían absolutamente en personas de absoluta dependencia para sustentarse, para sobrevivir. Y la historia de Ruth ilustra estas tradiciones y su redención, como sabéis, a través de Booz. Pero es muy importante porque el levirato famoso, levirato, es una protección que hoy no tendría mucho sentido, hoy sería casi un escándalo, pero es una protección familiar que Dios da en ese momento. Fijaos en qué época estamos hablando. Y es importante, por eso Santiago le da importancia a visitar a las viudas y huérfanos. Hoy tenemos ciertas ayudas para las viudas, pero entonces no. Y tanto las dos nueras no censura la Biblia, la actitud de Orfa, ¿vale? La acción de Orfa, que es la otra hermana, es la otra cuñada, ¿vale? No es censurable, pero destaca sobre todo la acción de Ruth. Vamos a verlo juntos, ¿os parece? El papel de Noemí en la vida de Ruth. Vamos allá. Había una mujer, vamos a resumirlo, llamada Noemí, que vivía en Belén con su esposo Elimelech y sus dos hijos. En este tiempo hubo hambre en Judá, del tiempo que decíamos de inestabilidad real. La familia entonces tiene que emigrar a la tierra de Moab. De ahí vienen los moabitas. Y entonces emigran a la tierra de Moab para sobrevivir. Pero el sufrimiento llega a su casa porque muere su esposo y mueren sus dos hijos. Imaginad qué situación en la vida de Noemí. Noemí, como madre, también como suegra, representa un pilar fundamental en la vida de Ruth. Y no solo en la vida de Ruth, pero especialmente en la vida de Ruth. Y su orientación, su amor incondicional, van a ser cruciales para que Ruth encuentre su camino en tiempos difíciles, a pesar del enorme dolor que pueda vivir Noemí, que es quizá el más grande que se puede tener, ¿no? La pérdida de nuestros seres queridos. Y Noemí le transmitirá valores de fe, de determinación, y enseñándole a confiar en Dios y a mantenerse firmes ante la adversidad. La verdad es que hoy en día veíamos esa noticia y la comentábamos antes del inicio de la transmisión, como una mujer había perdido en plenas navidades, en plenas fiestas, de un segundo a otro ha perdido a su mujer, a su marido y a sus dos hijos en una actividad recreativa. Noemí ha perdido a su marido y también a sus hijos. Es terrible, pero, y la Biblia lo muestra cómo es, terrible, pero da un gran ejemplo. Y vamos a ver qué ocurre con Ruth. Cuando parece que todo terminó, es nuestro lema de la aflicción a la restauración, Dios está escribiendo un nuevo comienzo, claro, muy difícil en la vida de Noemí vivirlo. ¿Por qué? Porque Noemí ha quedado viuda, ha quedado sin hijos, lo que significaba entonces, y solamente tiene a sus nueras moabitas, además, Orfa y Ruth. Esto es lo que le queda a Noemí. Tremendo el dolor inmenso. Ruth, que es una hija, como una hija adoptiva, muestra una lealtad extraordinaria hacia Noemí, una devoción que va más allá de lo esperado y Ruth elige permanecer al lado de Noemí, en lugar de regresar a su tierra natal. ¿Por qué? Porque es una relación basada en el amor, en el respeto, en un compromiso mutuo que refleja la esencia de la familia en la cultura hebrea, ya que esos pasajes que conocéis tan fantásticos, maravillosos. Pero Orfa no decide esto y también es una posibilidad, es una opción, muchas veces la que hay que tomar. O sea, que no nos quedemos solo con Ruth, también la acción de Urfa, pero en estos momentos lo que la Biblia nos relata realmente es el ejemplo de Ruth. ¿Qué ocurre? Noemí, entonces, amargada por el dolor, decide regresar a Belén y les dijo a sus nueras que volvieran sus familias para rehacer sus vidas. Es consciente Noemí lo que le ha ocurrido, la tragedia a ella no tiene por qué afectarle a sus nueras. Hagan sus vidas, rehagan sus vidas. Orfa llora, por supuesto, la besó y se despidió. Y es una opción.
¿Me siguen? Pero Ruth hace algo extraordinario. Y es nuestro pasaje, nuestro texto hermoso. Ruth capítulo 1, 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, recordad que es moabita, y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. O sea, es tremendo el compromiso inquebrantable hacia Noemí, pero también la fe y la confianza en Dios, el valor ante la adversidad y el ejemplo para generaciones futuras, lo que vemos aquí. ¿Y por qué decimos que se va escribiendo en el dolor, en la tragedia, se va escribiendo también un nuevo comienzo, una historia de redención? Claro, hay que pasar por el dolor, inevitablemente, pero se están tejiendo cosas. Vamos a ver qué situaciones. Ruth entonces decide seguir a Noemí, órfano, Ruth sí, y al Dios de Israel. Deja atrás su tierra, deja atrás su pasado. No olvidemos lo que esto significaba, la tierra, el concepto tierra, el valor de la tierra en Oriente. Y cuando llegaron a Belén, Noemí estaba triste y decía, no, pobre mujer, ¿no? No me llamen ya Noemí, que significa la placentera, de placer, llámenme Mara, que significa amargura. ¿Por qué? Porque el Señor ha llenado mi vida de amargura. Obviamente es un duelo terrible el que tiene que hacer Noemí, y Dios la va acompañando y la va educando en el dolor como a todos nosotros, pero evidentemente es una situación terrible, amarga. Pero Dios tenía un plan, y por supuesto nunca fue voluntad de Dios la muerte, de nadie, pero Dios tenía un plan y Ruth comenzó a trabajar. ¿Cómo? Recogiendo espigas en los campos para sostenerlas. Olvidemos, lo pierdes todo en ese momento y trabajará en el campo. Y aparece la figura que siempre hablamos, tipo antitipo, la figura del Redentor, Boaz, que es un hombre rico, y su importancia en la historia. Boaz actúa como redentor en Ruth, es familiar, ¿veis? Familiar de Noemí. Simboliza restauración, simboliza esperanza, refleja amor, generosidad, responsabilidad y el cumplimiento de la ley, que en esos momentos es tremendamente importante para proteger la situación de Ruth. Así que tenemos entonces la redención como un acto de amor. En la historia de Ruth, Boaz muestra que el amor verdadero motiva a las acciones significativas. ¿Por qué está haciendo Ruth lo que está haciendo? ¿Qué gana a cambio? Por amor. Boaz, como redentor, actúa entonces con genuina bondad hacia Ruth y hacia Noemí. Sí, es decir, fijaos en el capítulo 2, Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso pasaje! Qué hermosa, qué hermoso estudio! Sí que hay una esperanza en tiempos de dificultad, en los momentos oscuros. Ruth y Noemí lo que nos muestran es que también puede ser un momento de comenzar una nueva historia, una nueva aventura de fe que les permite construir un nuevo futuro sin dejar lo que significa la tragedia, sin obviarla, sin, por supuesto, menosvalorarla, ni atribuir a Dios ningún acto en todo esto, ni ninguna voluntad en todo esto, simplemente vivir esa situación y esperar que Dios, que también sufre con nosotros, pueda con el tiempo redimir todo. Y así ocurrió. Booz redimió a Ruth porque se casó con ella, que es un pariente familiar, pero que servía como redentor para protegerla, y tienen un hijo llamado Obed. Es decir, la historia cobra un significado hermoso y positivo. La importancia de tener, de tener fe en el plan de Dios, que por supuesto se ve condicionado por el pecado y por el mal, hasta que un día sea superado y glorificado por el bien. La historia de Ruth entonces nos muestra la importancia, sobre todo, de confiar en el plan de Dios con todo lo que esto significa.
Las decisiones de Ruth y de Booz van a reflejar cómo también la fe nos guía hacia un propósito mayor y el impacto divino que puedan tener nuestras acciones, aunque no las valoremos en un momento determinado. Este niño Obed, fue la alegría de Noemí. ¿Veis? Noemí encuentra, a pesar de este dolor que ella no creía, y marcharos, ya estoy mayor, yo no, y haced vuestra vida, mi vida se ha amargado. Pero Noemí crió a Obed como si fuera suyo. Y Obed fue abuelo, fijaos, qué bonito, del rey David. Y del rey David, el linaje, nacería el Mesías, Jesucristo, nuestro querido Señor. Es importante por eso las genealogías en la cultura hebrea y de dónde proviene y por qué se ha escogido que de la línea de Ruth, de la línea de Obed, de la línea de Noemí, provenga el Mesías. De una situación así, de una protección familiar que hoy no sería necesaria. Para terminar, entonces, ¿qué lecciones para nuestra vida diaria tiene? Bueno, tiene muchísimas la historia de Ruth y Noemí, pero por ejemplo, nos muestra la historia de Ruth y Noemí que, uno, fidelidad en medio del dolor. Ruth ha elegido amar y cuidar a su suegra. Órfano tampoco es censurada, pero Ruth elige algo quizá de mayor sacrificio. Elige esto. Dos, tiene esperanza en Dios porque Noemí pasa finalmente de la amargura a la alegría. Tres, hay una redención a través de un hombre bueno como Booz, que figura, digamos, simboliza a Cristo nuestro Redentor, que se casa con nosotros, que se une a nosotros. Y cuarto, hay un propósito eterno finalmente, de una historia de pérdida, de una historia de dolor, de una historia nunca querida por Dios, como es la caída, ¿vale? Nuestro libre albedrío produce la caída y el mal. Dios trae algo hermoso de todo esto. La genealogía de Jesús proviene de esta base, la lealtad en tiempos difíciles, la fe que transforma vidas, la ayuda a los necesitados, la ayuda a la viuda y a los huérfanos, el compromiso finalmente con la comunidad. Lealtad y fe transforman las vidas de las personas. Dios tiene un plan, siempre decimos, pero valoremos lo que decimos. ¿Qué significa que Dios tiene un plan? ¿Que todo lo que ocurre es voluntad de Dios? No. ¿Cómo son los planes de Dios? ¿Hasta dónde puede y no puede obrar Dios? E incluso en lo difícil, en la situación más difícil que podamos imaginar, como es esta, la pérdida de tu marido y tus dos hijos, quedarte viuda, y tu nuera de apoyo exclusivo en el campo de las espigas sin nada que comer, nada, en una situación de extrema gravedad, al final producen unos faros de esperanza, esa fidelidad, ese amor, no quedan en el olvido, sino que es de ahí hay una historia de redención y de amor. Que Dios nos ayude entonces a comprender tan maravillosas lecciones de entonces, sobre todo cuando las familias atraviesan crisis de identidad. No se trata de un modelo de familia el que debamos forzar a una imagen determinada. Se trata sobre todo de comprender que vivimos en pecado, que los modelos familiares han ido evolucionando, pero que en aquel momento la protección del levirato era fundamental, la ley del levirato. Y que, sobre todo, lo más importante es lo que significa para ti que Dios va a estar contigo, para mí, que Dios va a estar contigo, construyendo un nuevo comienzo allí donde nada tiene que ver con Dios. Perder a un marido y a tus dos hijos en un crucero, en un barco, es terrible. Nada tiene que ver Dios ahí. Nunca puede ser voluntad de Dios, nada de esto. Ahora bien, esta mujer se repondrá, no se repondrá. Hablamos de la mujer con la que hemos iniciado la noticia.
obviamente pasa por momentos horribles y oramos para apoyar ese dolor que ella tendrá ahora mismo, ¿no? Noemí vivió algo así y vivió algo así durante mucho tiempo y probablemente nunca sería la misma Noemí, pero al final encontró esperanza en Obed, gracias a la fidelidad de Ruth, su nuera. Que Dios nos ayude a valorar la familia, a comprender los modelos de familia, las maneras en las que la gente intenta o intentamos ser familia. Sobre todo, no nos olvidemos que nuestra principal familia, nuestro principal linaje, nuestro principal fusión, anhelo es Cristo nuestro Señor, es este voz bueno, misericordioso que nos va a proteger. Ora conmigo. Padre, gracias por esta nueva temporada llena de ilusión, esta historia de Ruth, Noemí, de Booz, de Obed, un viaje de redención a través del dolor. Una realidad que es más fácil de creer que si la evitáramos. Y esto es de agradecer, Señor. Ayúdanos a comprender que no todo tiene el final que nosotros decimos tener. Ayúdanos a comprender que en los momentos de angustia y de amargura también pueden estar escribiéndose momentos de esperanza. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de nuestro Hijo Jesús, nuestro amado Jesús, rogamos tu protección. Amén.